Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos y bienvenidas al curso gratuito de asistente de recursos humanos. Felicitarles a cada uno de ustedes por su puntualidad y por su responsabilidad. Les comento que estamos ubicados en Perú, en el departamento de Apurímac, exactamente en la provincia de Andahuaylas. Estamos al sur del país. Somos una institución con más de 7 años de experiencia orientada a ofrecer educación virtual gratuita de alta calidad a nivel nacional e internacional. Les presento al equipo el tecnológico, quien está integrado por la plana administrativa, por la plana de docentes y asistentes académicos. Asimismo, invitarles a los cursos gratuitos que da inicio este mes de septiembre. Tenemos cursos en idiomas, en ofimática, en gestión administrativa, en educación y en salud. Para más información pueden comunicarse con el número 979-48-37-28. Asimismo, invitarles a los cursos gratuitos en convenio con la Municipalidad Provincial de Andahuaylas. Tenemos los cursos de ofimática profesional, tanto en el nivel básico, intermedio y avanzado, inglés básico A1 y A2 y quechua chanca básico A1 y A2. Para más información pueden comunicarse con el número 991-37-32-27. Si desean conocer más sobre nuestros cursos gratuitos, les invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube, en TikTok e Instagram como El Tecnológico. Nuestra meta es llegar al 1.000.000 de seguidores y con vuestra ayuda lo vamos a lograr. Me presento, soy vuestra asistente académica, Saraí Camargo Campos. Cualquier duda o consulta, por favor, comuníquense conmigo al número 983-02-1137. Estaré muy encantada de solventar sus preguntas. Asimismo, presentarles una vez más a la docente del curso, quien es la profesora María José Ramos Machado, especialista en el curso de asistente de recursos humanos. En cuanto a la frecuencia, son los días lunes y miércoles en el horario de 8 a 9 y 30 de la noche y la duración del curso fue de 2 semanitas, dando por culminado el día de hoy. Y el día de hoy vamos a abarcar la sesión número 4, que es sobre la gestión de planillas y remuneraciones. En cuanto a la metodología de trabajo, las clases están siendo grabadas y tanto estas clases más los materiales van a ser enviados a su comunidad de WhatsApp y el día de hoy se les va a habilitar el examen final. Para ello requiero que por favor se queden después de la sesión académica para darles algunas pautas sobre el examen, ¿sí? En cuanto al certificado, pues este va a salir con mención asistente de recursos humanos a nombre de la institución El Tecnológico. La certificación sale con 90 horas académicas y para que pueda tramitar su certificado, pues tiene que obtener una calificación final mayor o igual a 14 en el examen final. El costo del certificado es de 40 soles y el trámite es opcional, no es obligatorio, pero sí es recomendado, ya que este certificado usted lo puede adjuntar en su CV y así poder obtener un puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque el certificado avala sus conocimientos sobre el curso. Asimismo, cuenta con un código único de registro y con un código QR. Comentarles un punto sumamente importante también, y es que estamos respaldados por la Cámara Nacional de Comercio del Perú. Para más información pueden comunicarse con la oficina de certificación al 946-22-23-55. Comentarles también que nuestra institución tiene convenios de cooperación. Está la Municipalidad de Turpo, la Municipalidad del Centro Poblado de Los Ángeles Huancaray, la UGEL Chincheros, la Municipalidad de Andahuaylas, el Instituto Nacional Penitenciario, la Municipalidad del Centro Poblado del Chimbao, el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Chincheros, la Municipalidad de San Jerónimo y el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Santa María Magdalena de Lima. Muy bien, para dar inicio con la última sesión académica, vamos a hacer una pequeña oración para el alma, pero antes les voy a leer el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 26, y dice así: y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Me acompañan, por favor, con esta pequeña oración inclinando vuestros rostros? Señor, te damos las gracias por darnos un día más de vida, te damos las gracias por todas las cosas que nos rodean, Padre Santo, por darnos agua, salud, alimentos. Por favor, perdónanos por todos los pecados que cometemos día a día, Señor. Perdónanos por a veces no ponerte en primer lugar ante las cosas que hacemos. Reconocemos que sin ti no somos absolutamente nada. Por favor, te pido paciencia, sabiduría y empatía para con los demás. Asimismo, te pido que cuides a los participantes del curso y también a la docente María José. Encomendamos nuestras vidas, nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestros anhelos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, estimados participantes, con cada uno de ustedes. Ahora sí, muy buenas noches, estimada docente. Le doy el pase, por favor. Puede compartir su pantalla y activar su audio.
Buenas noches, señorita Saraí. Buenas noches, estimados estudiantes. Como todas las veces que nos hemos unido para compartir este curso, es grato placer estar con ustedes en esta noche, ya nuestra última sesión, el cual hemos venido empezando desde la semana pasada. Me gustaría que me confirmen por el chat si ya se escucha y se ve mi pantalla para poder empezar. Bienvenidos a todos nuevamente. Buenas noches, Johnny. Buenas noches, Johnny. Buenas noches con todos. Como ya lo mencionó, creo que ya pueden ver mi pantalla, ¿no? Sí, se escucha todo ok, ¿no? Ya. Sí, Johnny, indícame cuál es la pregunta. Lian, gracias por la confirmación. Ya, gracias a todos. Mientras Johnny estipule la pregunta, voy a irles compartiendo lo de hoy día. El día de hoy estamos viendo la sesión número 4 de gestión de planillas y remuneraciones. Es una clase, los que no hemos podido entrar en vivo, los que no hemos podido entrar en vivo. No entiendo realmente la pregunta, pero al final de la clase la señorita Saraí les va a poder dar detalles si en caso no has podido conectarte antes. Si no has podido entrar en las otras sesiones, no hay problema, igual ella te va a decir qué hacer. No te preocupes, Johnny. Entonces, el día de hoy estamos viendo una clase teórico y práctica. Las grabaciones. La señorita Saraí les comparte por el chat grupal que tienen las grabaciones, si no me equivoco, del curso para que ustedes puedan volverlo a ver. Al final de la clase, ella les va, a los que no pueden ver los videos, ella les va a pasar los videos a su chat grupal y les va a pasar toda la información para el examen. No se preocupen. Entonces, hoy día estamos viendo teórico práctico la clase de gestión de planillas y remuneraciones. Entonces, para ir avanzando por el tiempo que se va volando, entonces vamos a ver la parte teórica. Vamos a empezar viendo qué es una planilla, ¿no? Todos en algún momento o quizás estemos trabajando bajo planilla, han tenido algún amigo, algún familiar, les debe haber comentado que la planilla es un documento donde se va a especificar todos los detalles vinculados al sueldo de la persona, ¿no? Ahí, ¿qué es lo que va a aparecer en esta planilla, en este documento? Va a aparecer el sueldo bruto, que es el que se da antes de los descuentos de ley. Cuando nosotros firmamos un contrato, ahí nos dicen el sueldo bruto o el sueldo base, que es el sueldo básico, ¿no? Pero ese todavía no está sujeto a descuentos. Entonces, en nuestra planilla también va a aparecer ese sueldo bruto. Si tenemos concepto por bonificaciones, también tenemos que hacer aportes a la AFP o a la ONP, también aparece en la planilla. Si nos tienen que hacer descuentos por adelanto de sueldo, nos tienen que hacer también el tema de las deducciones que se generan por parte de la AFP, porque si bien es cierto, nosotros aportamos a la AFP, pero eso de dónde sale, de nuestro sueldo mensual, ¿no? Y también hay aportes que hace la empresa Exsalud. Eso sí no se nos cobran a los trabajadores, pero también viene reflejado en la planilla. Entonces, de acuerdo a tu contrato, va a tener este documento la indicación de todos los conceptos, pero en forma general, la planilla es un documento vinculado al sueldo de la persona. Ahora, ¿qué es planilla electrónica? ¿No? Que es ahora el documento que utilizan las empresas. Esta es una herramienta informática creada por la SUNAT porque ellos fueron los que dieron a conocer este sistema, donde en esa planilla vamos a registrar la información del dueño de empresa o empleador, del trabajador, de aquellos que son pensionistas o aquellos que tienen contrato indefinido, de los prestadores de servicios, que son en este caso los que trabajadores CAS, si hay personal en formación que también les pagan por recibos por honorarios, personal de tercero y derechohabientes, ¿no? Que son los que tienen hijos
y menores de 18 años por el tema de la asignación familiar, o o tienen que declarar también a su conviviente o indicar que son casados, ¿no? Ahora, ¿qué es el T-registro? El T-registro es el primer componente de la planilla electrónica. En este primer componente solo vamos a registrar la información laboral. Aquí no vamos a registrar todavía el sueldo, solo la información laboral de los trabajadores. Y en este T-registro va a estar la información de todo lo que esté relacionado al tema de qué tipo de contrato tienes, bajo qué periodo laboral estás, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un modelo de un T-registro, ¿no? Cuando tú ingresas a la SUNAT, te van a dar dos opciones. Una para ingresar al T-registro y otra para el segundo componente que ya lo vamos a ir viendo. Cuando ingresas al T-registro con tu clave SOL, porque eso lo realiza el área de recursos humanos o el dueño de la empresa, ingresas y vas a tener que, todos tus trabajadores que tienes en planilla tienes que declararlos. Por eso es que tienen que estar ingresados en el T-registro, la información inicial, que es el periodo laboral, que es la fecha de ingreso a la empresa. Cuando ya finaliza o termina su contrato es la fecha fin. Al costado se coloca el motivo de la baja del registro, que es la fecha cuando ya finaliza tu contrato. Se tiene que colocar qué tipo de trabajador es, si es un trabajador ejecutivo, asistente, analista, supervisor, dependiendo de tu cargo. Se vuelve a colocar la fecha de inicio, que es la misma del contrato, y también se coloca la fecha fin cuando finaliza tu contrato. En la tercera parte de este registro está el régimen laboral, ¿no? Ahí tienes que colocar qué régimen estás, ¿no? Si estás por el decreto ley 276, si eres un trabajador CAS, si estás por el decreto legislativo 728, dependiendo se tiene que registrar acá. La categoría ocupacional que lo consideran al igual que tipo de trabajador sería ejecutivo. En la parte de la ocupación, Jaime dice que no se ve la pantalla. Los demás, si ven la pantalla, me confirman, por favor. ¿Solo es Jaime o los demás? Ah, ya. Jaime, sí se ve, solo eres tú. Ya, gracias. Gracias, Erika, por la confirmación. En la parte de la ocupación tiene que ir el código del trabajador. Este es un código interno, ¿no? Que en automático cuando tú ingresas al sistema te va a pedir que pongas el código, ya lo pone el área de recursos humanos de acuerdo al orden que mantiene, y tiene que colocar al costado el nombre o giro de la empresa, si es una empresa de servicios, si es una empresa de manufacturera, empresa minera. Tiene que indicar qué tipo de contrato es, si es un contrato a plazo fijo, a plazo indeterminado, qué modalidad de contrato tiene. Tiene que indicar el tipo de pago y la periodicidad de su pago, ¿no? Normalmente es a depósito porque es a una cuenta corriente y puede ser mensual o quincenal, dependiendo cómo se hagan los pagos en la empresa donde ustedes laboran. Se tiene que registrar el banco, nombre del banco donde se va a hacer el pago, el número de cuenta o CCI y el monto de la remuneración básica, ¿no? De lo que se te ha indicado por contrato. Todo eso va en los datos laborales que forman la opción del T-registro. Luego tenemos el segundo componente de la planilla, que es el PLAME. ¿Qué significa el PLAME? Es la planilla mensual de pagos. Eso es lo que significa las siglas. Y ahí comprende toda la información mensual de las personas que están siendo registradas en la planilla, ¿no? O sea, de todos los trabajadores que nosotros ya hemos registrado en el T-registro. También van a estar los prestadores de servicios, que son los trabajadores CAS, ¿no? Ahí en el PLAME tenemos, es como si fuera una planilla de Excel, pero en el sistema, ¿no? Porque ahí vamos a tener que indicar los descuentos, cuáles son los días laborados, los no laborados, horas ordinarias del trabajador u horas extras. Ahora,
hay una pregunta que les hago a ustedes. ¿Las órdenes de servicio, las consultorías y los servicios de terceros que se realizan en las entidades públicas consideran que deban ser consignadas en el T-Registro? ¿Qué dicen ustedes, sí o no? Vuelvo a repetir la pregunta. Las órdenes de servicio, las consultorías, los servicios de tercero que se realizan en las entidades públicas, ¿consideran que deberían ser consignadas en el T-Registro? ¿Qué responderían ustedes? Sí, dice Karen. Milagros dice sí. Y la respuesta sería no. ¿Por qué? Porque las únicas personas que registramos, aparte de los trabajadores que se les paga por planilla, es a los trabajadores CAS. Pero si, por ejemplo, un estudio jurídico me brinda un servicio, si un consultor de contabilidad me brinda un servicio, si tengo un proveedor que me vende los productos, ellos no pueden ir registrados ahí porque cada uno ya va registrado en la planilla de su empresa. Y si yo lo vuelvo a registrar en mi planilla, entonces generaría un doble registro. En cambio, los trabajadores casi porque ellos trabajan en la empresa, con la única diferencia que a ellos no se les paga en planilla, sino por recibos por honorarios. Pero como son trabajadores de la empresa, igual sí los registramos ahí. Entonces ellos son los únicos que estarían en el PLAME, aparte de los trabajadores que se les paga por planilla. Pero los demás, no. Los consultorías, servicio de tercero y órdenes de servicio, no. Ahora, este es un modelo de PLAME, ¿no? Cuando ustedes ingresan al PLAME, al costado, en la parte izquierda, les sale empleador, ¿no? Donde vienen todos los datos de la empresa y luego vienen las declaraciones juradas. Las declaraciones juradas indica la información de las planillas mensuales que realiza el área de recursos humanos. Por eso es que sale nueva declaración, declaraciones registradas y declaraciones enviadas. La nueva declaración es la declaración del mes. Las declaraciones registradas son ya la de los meses pasados y las declaraciones enviadas son aquellas que ya han sido declaradas ante SUNAT, ¿no? Ahora, aquí en el PLAME, como les había mencionado, es como una planilla de Excel. Por eso es que normalmente lo que hacen es trabajarlo en un Excel que tenga macros, porque se necesita tener macros en ese Excel, y luego lo importan el archivo acá al PLAME, ¿no? Para que puedan trabajarlo más tranquilos, porque a veces trabajar en el sistema es un poco más tedioso y mejor es hacerlo por el Excel, ¿no? Ahí que vamos a tener en el plan, vamos a tener el documento, nombres y apellidos, cuántos días laboró, cuál es su ingreso básico, cuáles van a ser sus descuentos, cuál va a ser el aporte del trabajador a la AFP o a la ONP, el neto que se le va a pagar después de los descuentos, el aporte que realiza el empleador y luego después, cuando ya se declara, se imprime la boleta de pago a los trabajadores, ¿no? Que se les envía normalmente al correo. Entonces, esto es lo que se registra en el PLAME. Todo lo que hemos visto hasta aquí es planilla electrónica. Ahora vamos a ver el tema de la CTS. La CTS es un beneficio social, ¿no? Sabemos que CTS significa las siglas compensación por tiempo de servicio. ¿Pero qué es? Es un beneficio social que la empresa otorga al trabajador con la finalidad de constituir un fondo que le permita hacer frente a las futuras contingencias que pueda ocurrir cuando ya finaliza tu vínculo laboral, ¿no? Porque la CTS se creó con esa necesidad. Tú terminas de elaborar en la empresa, entonces, como esto se te paga en los meses de mayo y noviembre, entonces tú tienes ahí como un fondo para que si te despiden o no tienes trabajo, al menos te puedas ayudar de esa CTS para que puedas tú cubrir tus contingencias familiares o personales. Cuando pasó la pandemia,
fue liberado al 100% porque estábamos viviendo un tiempo de crisis. Pasada la pandemia, como todavía había recesión en el país, seguía estando liberada. Es más, se ha vuelto a mantener liberada la CTS hasta fines del 2023. ¿No? Es ahí donde se ha podido todavía usar. Hasta este año, si no me equivoco, todavía ha seguido el tema de la CTS liberada, ¿no? Pero solo hasta este año se ha indicado que va a estar liberada. Después, después ya no, porque en realidad no sería recomendable utilizar ese fondo de forma general y esporádica. Tendría que ser considerado porque el fin fue para la contingencia. Aquí viene la respuesta que necesitas, Erika. ¿A quién corresponde el beneficio de la CTS en el sector público? Mejor dicho, ¿a qué régimen? Porque en el sector privado, a todos los trabajadores que se les paga por planilla, les corresponde el tema de la CTS. ¿Ya? Pero en el sector público, ¿a quiénes? ¿A qué regímenes? En el caso del sector público, son 3 regímenes los que reciben el tema de la CTS, que son los del Decreto Ley 276, Decreto Ley 728 y los del Decreto Ley 357. Incluye aquí los funcionarios de los gobiernos regionales, donde una vez que concluye su vínculo con la entidad, pueden solicitar el retiro de su CTS. Entonces, esto es lo que corresponde a CTS. Ahora vamos a ver el tema de las vacaciones. Las vacaciones es un derecho, ¿no? Que tiene todo trabajador de tener un descanso físico remunerado, ¿no? No significa que vamos a tener vacaciones y la empresa no nos paga, no. Es remunerado cada vez que tú salgas de vacaciones. ¿Y cuándo se te activan las vacaciones? Cuando tú cumples un año con la empresa, ¿no? Cumpliendo el año, al siguiente día ya puedes ir viendo cuándo se te va a programar las vacaciones. Como son 30 días, puedes ver la manera en cómo se te programa. A veces no necesitas los 30 días. Eso ya es conversable con el área de recursos humanos, pero no te van a obligar a que salgas completamente los 30 días. Pero por los días en que tú salgas, la empresa te lo remunera. Sale 5 días, se te paga 5 días. Ahora el pago es en planilla, sí, pero se te tiene que abonar antes de tus vacaciones. Esto significa que si tú sales fines de agosto, 7 días antes se te tendría que haber abonado. Y a fin de mes se te paga la diferencia, ¿no? O cuando regreses de tus vacaciones porque vas a seguir laborando. Ahora, ¿a quiénes corresponde el beneficio de la CTS, de las vacaciones, disculpe, en el sector público? Le corresponde a todos los servidores de carrera, contratados, funcionarios, tienen derecho al goce vacacional, por eso se llama que es un derecho. Pero si se dan cuenta, la CTS no es un derecho, es un beneficio. Si fuera un derecho, le correspondería a todos, pero como es un beneficio, no le corresponde a todos, sino le corresponde a una cierta cantidad de regímenes, ¿no? Y así, en cambio, las vacaciones, al ser un derecho, ahí sí le corresponde a todos los trabajadores del sector público y del sector privado. Y si te deben de hace 4 años y no te quieren pagar, tienes que salir, pero por falta de personal no dan. Ahí es una falta grave, Lilian, el tema de las vacaciones, si no te las pagan por 4 años, porque si tú vas, por ejemplo, ¿no? A la SUNAFI, al Ministerio de Trabajo, ¿qué van a hacer ellos? Van a pedir que la empresa te remunere 1 año y medio por cada año que no te dejó gozar tus vacaciones, ¿no? Pero como hay empresas que están acostumbradas a no ser fiscalizadas, a que los trabajadores a veces no reclamen, entonces ellos a veces, disculpen, pero hacen y deshacen a veces con sus colaboradores. Pero si ellos saben, ¿no? La multa que les va a poner la SUNAFIL, o en este caso, si es la entidad pública, la Autoridad Nacional de Servicio Civil, ellos lo que hacen es tener que pagar esa cantidad, ¿no? Entonces, pero sí hay empresas que no son auditadas constantemente y prácticamente ahorita las empresas no reciben
la fiscalización como se debe. Entonces, sigue habiendo bastante problema para el tema de que, de que no se cumpla, ¿no? Pero ahora tienes que ver, Lilian, que corresponde a todos los trabajadores que están en planilla. Ya, a los que, por ejemplo, en el sector público hay personas que les pagan ni por recibos por honorarios, sino que les pagan por una boleta o por un documento. A ellos no, porque ellos son como locadores de servicios. Ahora, los CAS sí también tienen el derecho de vacaciones. Si es en el sector público, tendría que ser en la Autoridad Nacional de Servicio Civil. Tiene su portal de atención al ciudadano para que te puedas orientar. Ahora vamos a ver la gestión de gratificación y aguinaldo. Primero vamos a ver qué es el aguinaldo. La gratificación que diga. La gratificación es como la CTS, no es un derecho porque no le corresponde a todos, pero sí es un beneficio, ¿no? ¿Quiénes lo reciben? Los del sector privado, ¿no? Bajo la ley 27735. ¿Y a qué equivale la gratificación? A un sueldo completo siempre y cuando hayas laborado un semestre completo. O sea, por ejemplo, como este beneficio se paga en julio y en diciembre, si tú quieres recibir un sueldo completo, tienes que haber estado laborando en la empresa de enero a junio para que en julio recibas un sueldo completo de gratificación. Si quieres recibir un sueldo completo en diciembre, tienes que haber estado trabajando de julio a diciembre para que puedas recibir tu gratificación. O sea, mejor dicho, hasta noviembre, porque ya en diciembre viene la gratis, ¿no? Entonces, eh, ahora, si tú no trabajas completamente un semestre, no significa que no recibes gratificación. Sí, igual recibes, pero ya no un sueldo. Si no recibes proporcional a los meses que tú has trabajado. Según la política, lo máximo que se pueden demorar en pagarte es hasta el 15. O sea, si estamos julio, hasta el 15 de julio, y si es diciembre, hasta el 15 de diciembre. Ahora, ¿qué es el aguinaldo? Es un beneficio también parecido al de los trabajadores del sector privado, pero con la diferencia de que esto es para el sector público, ¿no? Y no lo perciben un sueldo completo, sino lo que perciben es 300 soles, que se les da en el mes de julio y en el mes de diciembre. Ahora vamos a ver las horas extras. ¿Qué son las horas extras? Como su mismo nombre lo dice, es las horas extraordinarias, horas en sobretiempo, horas que tú realizas fuera de tu jornada ordinaria normal, ¿no? Porque tú tienes un horario de 10 a 7 de la mañana, de la noche, pero la empresa te dice que los apoyes quedándote hasta las 9, 10 de la noche. A partir de la hora que está fuera de la jornada normal diaria, ya se convierte en una hora extra, ¿no? Entonces, por cada hora extra, la empresa tiene que pagarte el 25% de lo que equivale la hora. O sea, si por ejemplo a ti por hora te pagan 7 soles, te tiene que agregar 7 más el 25% de esa hora, ¿no? Luego, por la segunda hora, digamos que te quedas otra hora más, también tienen que pagarte el 25% por esa hora. Pero si ya es a partir de una tercera, cuarta hora, ya no es el 25%, sino es el 35% por hora, ¿no? Y eso al final, ¿dónde se ve reflejado? En tu planilla, ¿no? Ahora, en el caso del sector público, esto es para el sector privado, pero en el sector público no reciben el tema del pago de horas extras, ¿no? Porque salió una ley en el año 2022, que se llama la Ley del Presupuesto del Sector Público número 31365, donde indicó que las entidades públicas, independientemente del régimen laboral que las regule, no se encuentran autorizadas para efectuar gastos por concepto de horas extras. Esto lo que indica que ninguna empresa del sector público paga horas extras a sus trabajadores. Ahora, eso no significa que no te pidan a ti que labores más del tiempo. Claro está que las horas extras
no es obligación, no, o sea, la empresa no te puede obligar a que tú te quedes más tiempo. Pero a diferencia del público y el privado, es que en el privado, sector privado te van a pagar por esas horas. En el sector público no, pero te las van a compensar con horas de descanso, ¿no? Con días libres. Hay personas que, por ejemplo, en el mes pueden acumular 10 horas, 12 horas, y si necesitan un día de descanso adicional, ya corre a cuenta de las horas extra, ¿no? Entonces, así funciona el tema de la hora extra. Ahora, ¿qué es la liquidación de beneficios sociales? Aquí se refiere a todos los pagos que un trabajador percibe cuando ya finaliza la relación laboral. Por eso se llama liquidación, ¿no? Y esta liquidación incluye CTS, si te corresponde el tema de la CTS, incluye vacaciones, incluye gratificaciones truncas. Aquí llamamos trunco, o sea, trunco significa que tú no llegaste a gozar cierto beneficio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las vacaciones, te tocaba salir de vacaciones, pero a ti te despiden. Entonces, te tienen que pagar ese tiempo de vacaciones que tú no gozaste. Te tocaban que te depositen la CTS y te despiden, te tienen que pagar esa CTS. Justo estaban próximos a pagar la gratificación, también tienen que abonarte la gratificación trunca, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las causas para que pueda generarse la liquidación de beneficios? Las causas pueden ser varias, pero las más conocidas son, puede ser por renuncia voluntaria a decisión del mismo colaborador que ya no desea continuar. Finaliza tu contrato y la empresa ya no te renueva, simplemente te dice ya no vamos a continuar con tus servicios, ¿no? El despido, que es muy diferente al término de contrato, porque en el término de contrato, como su mismo nombre lo dice, llega el último día de tu contrato y la empresa ya desea no renovarte. En cambio, en el despido no necesariamente hay que esperar el término de contrato. Se te puede despedir antes y se te despide por diferentes motivos, ¿no? Entonces, el despido es diferente. Pero por ese motivo también te tienen que liquidar si también hay insolvencia empresarial. O sea, la empresa está en crisis económica, prácticamente se fue a la quiebra. Entonces, ahí también se te tiene que liquidar tus beneficios sociales. Por cierre del centro de trabajo, en el sentido de que la empresa se está cambiando de razón social, los socios están yendo a otro país, diferentes motivos por el cual cierra la empresa. Por esos motivos, también es una causal para la liquidación de beneficios sociales. Entonces, jóvenes, hasta aquí hemos visto la parte teórica del curso del día de hoy. Como les comenté inicialmente, hoy la clase es teórico-práctico. Por ese motivo, se les compartió dos Excel, uno que dice planilla de remuneraciones y otro que dice casos prácticos. Vamos a primero ver el tema de la planilla de remuneraciones. Quien pueda tener la oportunidad de abrir el documento desde su computadora o desde su celular, porque también hay aplicaciones del celular de Excel, lo abre, me avisa por el chat para poder empezar. Si no, no pueden abrirlo, no se preocupen porque la clase está grabada. Yo al finalizar la clase le envío esto a la señorita Saraí desarrollado para que ustedes puedan practicarlo en casa. Lo ideal sería que en casa ustedes tengan esto como una copia y en casa practiquen, pero desarrollarlo ustedes, para que puedan aprender cómo es que se desarrolla la planilla y los casos que hemos traído de CTS y de gratificación. Entonces voy a empezar, ¿ya? Me confirman, me van avisando por el chat si es que pueden abrir su documento, ¿no? Si no, ya no hay problema. Entonces, en el ejemplo de planilla de remuneraciones, hay dos hojas. Una hoja que dice tablas, donde vamos a tener toda la información de los datos generales de la planilla.
Y hay otra hoja que dice planilla, ¿no? Que es donde vamos a desarrollar la planilla. Primero vamos a irnos a la hoja tablas. En la hoja tablas tenemos arriba el primer cuadro que dice administradora de fondo de pensiones, al costado que dice RUF, datos de la empresa, y abajo tenemos la información de los trabajadores. En la parte donde dice administradora de fondo de pensiones, aquí vamos a tener el tema de las AFPs, ¿no? Las más conocidas son Integra, Profuturo, Habitat y Primo. Normalmente ellos te cobran 13%, ¿no? Pero viene desglosado ese 13%, un porcentaje va directo a tu fondo, otro corresponde a la comisión de flujo, otro corresponde a la comisión mixta y una parte corresponde al seguro. Lo que corresponde al fondo, que es el 10%, es que va directamente a tu fondo de pensión por jubilación, por viudez o invalidez. El caso de comisión, la comisión de flujo mixta es diferente el porcentaje porque el trabajador puede decidir en cuál de las dos opciones tiene sus fondos, si en comisión de flujo o en comisión mixta. Si lo tiene en comisión de flujo, el porcentaje es más alto porque en este caso las AFPs lo que hacen es usar el dinero de los aportantes para la bolsa de valores, para usar el dinero para que en la bolsa de valores pueda generar mayor rentabilidad. Entonces, quien tiene su dinero en la comisión de flujo, ganan mayor cantidad si la AFP gana. Pero si la AFP pierde, también pierde un mayor porcentaje. También la comisión mixta, el riesgo es menor porque si gana la AFP, gana, pero no un porcentaje tan alto. Pero si la AFP pierde, tampoco pierde mucho, ¿no? Entonces, por eso se divide en comisión de flujo y mixta. Y en lo que respecta al seguro, el porcentaje, que es el 1.74% para cada una de ellas, es, es el porcentaje que va directamente a tu seguro por muerte, seguro por invalidez o viudez. Si llegas a fallecer antes de jubilarte, parte de tu dinero va a tus herederos legales, ¿no? Si quedas inválido permanentemente, entonces ese dinero se utiliza para generarte un sueldo por adelantado. Entonces, por eso es que hay un tema de seguro para cubrir esas causas, ¿no? Al costado, a la mano derecha, tenemos los datos de la empresa. Aquí tenemos la razón social, que se llama Prestamax, y al costado está el RUC, que son de 11 números. Empresa empieza con 20 porque es una empresa jurídica, ¿no? Empresa jurídica que declara con más de 20 trabajadores. Entonces, no es una MIPE, sino una empresa jurídica, por eso empieza con 20. Cuando es una empresa natural o personal o una MIPE, empieza con 10 su rubro. ¿Qué rubro es esta empresa? Es una empresa de créditos personales, ¿no? Brinda créditos personales. ¿En qué dirección está? Está en calle Libertad 526 del departamento de Lambayeque. Entonces, esta es una empresa de créditos personales. Aquí yo en la planilla, por ejemplo, le he puesto alguno, nomás trabajadores, ¿no? Porque, porque es un caso práctico, ¿no? Pero en realidad, pues en una empresa jurídica, pues tiene varios trabajadores, ¿no? Puede tener 50 más trabajadores. Entonces aquí en lo que debemos tener en la planilla de información es el código de cada trabajador. Debemos tener los nombres y apellidos de cada trabajador, qué cargo ocupan, el DNI o carnet de extranjería, la fecha de nacimiento del trabajador, el CUS, que es el Código Único del Sistema Privado de Pensiones. O sea, los trabajadores que tienen CUS es porque tienen sus fondos en la AFP. Los que no tienen CUS es porque sus fondos están en la ONP, que es el Sistema Nacional de Pensiones. En donde dice hijos,
está la información de los que tienen activado la asignación familiar, ¿no? Los que tienen hijos menores de 18 años o hasta los 25 años y que se encuentren estudiando en la universidad o instituto. Luego tenemos el tema de la dirección, declarada por una declaración jurada de domicilio. Tenemos el tipo de AFP que está el trabajador. Algunos estarán en Integra con comisión mixta, otras en Profuturo con comisión de flujo, algunos en la ONP y así en lo sucesivo, ¿no? Tenemos la fecha que ingresaron a laborar a la empresa, ¿no? Algunos han entrado en el 2015, 2020, 2018. Luego tenemos el sueldo básico, que es el sueldo indicado por contrato, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿qué cargos tenemos? Tenemos el gerente, jefe de recursos humanos, una contadora, una supervisora de préstamos, un analista de riesgos, un ejecutivo dos ejecutivos comerciales, un coordinador de sistemas, ¿no? Y cada uno tiene un sueldo básico diferente, pues, ¿no? El gerente, por ejemplo, tiene un sueldo básico de 4.500, jefe de recursos humanos 2.900 y así en lo sucesivo, ¿no? Pero aparte pueden tener otros ingresos, como por ejemplo ingresos por movilidad o por viáticos, ingresos por alimentos, eh, por riesgo de caja, otros ingresos que la empresa cree conveniente. Pero al final, ¿qué se le va a pagar? El básico más los otros ingresos. Por eso que acá en el total de ingresos es la suma del básico más los otros ingresos, ¿no? 4.500 más 300, su ingreso total, por así decirlo, del mes antes de los descuentos de ley es 4.800. Del siguiente trabajador es 2.900 más 100, son 3.000. Y así cada uno de los trabajadores. Tiene que indicar en las planillas, tenemos que indicar si va a haber algún adelanto. Digamos que un trabajador tiene un inconveniente en la quincena y pide un adelanto de sueldo. Tiene que indicar también su cuenta corriente, donde se le va a abonar el sueldo, ¿no? Estos son los datos generales de la planilla. Ahora, en la planilla, en la hoja planilla, vamos a empezar a desarrollar la información. Sí, efectivamente, Ronald, entran también tus bonificaciones. ¿Ya? En la planilla que donde vamos a desarrollar, tenemos acá el código de los trabajadores, nombres y apellido de los trabajadores, el código CUS, los cargos de los trabajadores, el tipo de AFP, el sueldo, que es el total de ingresos, ¿no? Aquí en la columna G está el sueldo básico más otros ingresos, ¿no? Ahora, los que dicen asignación familiar, los que dicen sí, es porque tenemos que incluirle el 10% de la asignación familiar. Y los que dicen no, no se les incluye nada. Ahora, acuérdense, según la teoría que vimos la semana pasada, que la asignación familiar es es el 10% de la remuneración mínima vital. Entonces, si es el 10% de la remuneración mínima vital, sería el 10% de 1.025. ¿Por qué? Porque 1.025 es, ajá, muy bien, Ronald, 102.5, porque ese es la remuneración actual. Entonces, donde dice asignación familiar, a los que digan sí, vamos a calcularles el tema de la asignación. Entonces, aquí van a colocarle, van a poner igual, van a poner 1.025 por 10 y el porcentaje. 1.025 por 10%. Y les va a salir 102.5. Esto, el Excel te permite arrastrar hacia abajo. ¿Qué significa arrastrar hacia abajo? Tener que hacer, ya no tener que hacer de forma general uno por uno, sino que ya en automático te salen los resultados, ¿no? Tú estás en la primera celda, te fijas tu mouse en la parte final de esa celda, le das doble clic y te calcula todos los datos, ¿no? Ahora,
Aquí no todos tienen asignación familiar. Hay algunos que no reciben asignación. Entonces, los que dicen no, le cambiamos al 0. Los que dicen no, le cambiamos al 0 y a los demás les dejamos con 102.5, ¿no? Ahora, cuando ya hemos calculado la asignación familiar, tenemos que sumar en el total todo. Tenemos que sumar el sueldo más la asignación familiar para saber cuánto es en realidad su sueldo en el mes. Entonces, aquí en la columna J, colocan igual y suman los 4.800, por ejemplo, del primer trabajador, más la columna I, que es la asignación familiar. Entonces, 4.800 más la asignación familiar sería 4.902.5, ¿no? Igual como en los demás casos que les comenté, ustedes deslizan hacia abajo, le dan doble clic y les sale el resultado de cada trabajador. ¿Cuánto es lo que percibe el trabajador por su sueldo base, sus otros ingresos, más la asignación familiar? Aquí le corresponde la asignación familiar. Entonces, este sería el total de ingresos que tiene el trabajador, pero no es lo que va a recibir efectivamente a fin de mes. ¿Por qué? Porque a este sueldo de acá o este total de ingresos está sujeto a descuentos, ¿no? Entonces, ¿qué descuentos tiene? El primer descuento que tiene el trabajador es por o bien por la AFP o por la ONP. Entonces, acá arriba de su planilla les he colocado la tablita pequeña de los AFP para que nosotros nos podamos guiar de esa tablita y poder desarrollar dependiendo en la AFP que esté cada trabajador, porque acuérdense que si está en Integra, una parte va al fondo, otra parte va para la comisión y otra parte va para el seguro. Entonces, cada trabajador está en diferente AFP. Entonces, tenemos que hacer un cálculo diferente para cada uno. Entonces, nosotros movemos hacia la izquierda, vamos a ver que el primer trabajador está en AFP Integra con comisión mixta. Ya, integra guión mixto significa integra con comisión mixta. Entonces, si nos vamos al cuadrito de arriba, divisamos que integra, en el fondo es el 10%. ¿El 10% de qué? Del total de ingreso en soles, o sea, de la columna J, de la sumatoria del sueldo base, más el total de ingresos, más la asignación familiar. De todo ese total de ingresos, de ahí nosotros calculamos los descuentos de ley. Entonces, del primer caso es el 10%. Entonces, aquí donde dice fondo, ustedes colocan igual y multiplican el total de ingresos por 10 y ponen el porcentaje. ¿Ya? Ahora, a diferencia de los otros, no podemos colocar hacia abajo o arrastrar la fórmula hacia abajo, porque no todos tienen el descuento por AFP, algunos tienen descuento por ONP. Entonces, es mejor que calculemos uno por uno. Ahora, después del fondo, tenemos que calcular el valor del seguro. El valor de seguro es el 1.74% de tu total de ingresos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que es? Multiplicamos, colocamos igual, señalamos la columna J, que está el total de ingresos, por 1.74 y ponemos el porcentaje. Luego hacemos lo mismo con la comisión. Leímos que este primer trabajador está en Integra, pero con comisión mixta. La comisión mixta de AFP Integra es 0.79%. Entonces, en base a ese porcentaje, nosotros hacemos nuestro cálculo. Entonces, donde dice comisión, colocamos igual, multiplicamos el total de ingresos por 0.79 y ponemos el porcentaje. Y ahí tenemos la comisión. Y en el total, la AFP es la sumatoria del fondo más seguro y la comisión. Entonces, en el total AFP colocamos igual y sumamos el fondo más seguro
y más la comisión, que está en la columna M10, ¿no? Seguro más fondo más comisión es el total AFP. Entonces, ahí calculamos del primer trabajador, pero tenemos que ir viendo de los demás, porque en cada uno hay que irles calculando el tema de AFP o NP. Entonces, en el segundo trabajador está en Profuturo, pero con comisión de flujo. Entonces, vemos la tabla igualmente y vemos que en Profuturo el fondo para todos es 10%. Entonces, aquí donde dice fondo, colocamos igual y multiplicamos 3.000 por 10 y ponemos el porcentaje. Ya hemos calculado el fondo. El seguro para todos es 1.74%. Entonces aquí sería igual y multiplicamos el total de ingresos por 1.74%. Ahora, la comisión es la que siempre va a variar, porque por ejemplo, en Profuturo, comisión de flujo es 1.69, es diferente a las otras AFP. Entonces, si la comisión de flujo en Profuturo es 1.69, en base a eso calculamos, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Colocamos igual y multiplicamos el total de ingresos por 1.69% y tenemos el valor de la comisión. Y para calcular el total AFP, sumamos, colocamos igual y sumamos el fondo más el seguro y más la comisión. Y nos sale el valor del total AFP. Entonces, ahora para el tercer trabajador, él está en la ONP. En los trabajadores que estén en la ONP no tenemos que calcular por separado, o sea, no tenemos que calcular el fondo, el seguro o la comisión, no. Ahí de frente tenemos que calcular la ONP, que es el 13% para todos los trabajadores. Entonces, en la columna de la ONP vamos a colocar igual y multiplicamos el total de ingresos, que está en la columna J, por 13%. O sea, en ONP es diferente porque todo va a un solo fondo. Entonces ahí en automático calculamos el 13%. Para el trabajador que sigue, verificamos otra vez en qué está. El siguiente trabajador está en AFP prima con comisión de flujo. Entonces, si está en una AFP, ahí sí tenemos que calcularle por separado. Entonces, primero calculamos el fondo, ¿cuál sería? Colocamos igual y multiplicamos el total de ingresos por 10%, que para el fondo para todos es 10%. Luego multiplicamos el seguro, que es igual, ponemos igual y multiplicamos el total de ingresos por 1.74%. Y la comisión, que va a variar. Volvemos a leer y vemos que el trabajador está en AFP con comisión de flujo. AFP con comisión de flujo. Vemos nuestro cuadro de arriba y vemos que prima, AFP prima, con comisión de flujo es 1.60%, según el cuadro. Prima, comisión de flujo es 1.60%. Entonces, aquí calculamos en donde dice comisión, colocamos igual y multiplicamos el total de ingresos que está en la columna J por 1.60% y ponemos el porcentaje. Sumamos todos los valores, colocamos igual y sumamos el fondo más seguro más la comisión, ¿no? Y ahí nos sale el valor del total AFP. Para los 3 trabajadores que continúan, todos están en la ONP. Entonces aquí calculamos directamente el 13% para los 3 trabajadores que siguen. Entonces colocamos igual y multiplicamos el total de ingresos por 13 y le ponemos el porcentaje. Para el siguiente trabajador igual, colocamos igual
multiplicamos el total de ingreso por 13 y ponemos el porcentaje. Y para el siguiente colocamos también igual y multiplicamos el total de ingreso por 13 y ponemos el porcentaje. En el último trabajador, esperen un ratito para guardar este archivo. Ya. En el último trabajador, este trabajador sí está en hábitat comisión mixta. ¿Ya? Entonces, para este caso igual calculamos cada uno de los conceptos de AFP, ¿no? Primero calculamos el fondo, colocamos igual y multiplicamos el total de ingresos por 10%, calculamos el seguro, que es igual el total de ingresos por 1.74%, y lo que va a cambiar es la comisión. Entonces, este trabajador está en hábitat con comisión mixta. Vemos en el cuadro, buscamos hábitat, que es el tercero, y buscamos la comisión mixta. Entonces, aquí según el cuadro vemos que hábitat con comisión mixta es 1.48%. Entonces, ese 1.48% le vamos a calcular en la comisión. Colocamos igual, multiplicamos el total de ingresos por 1.48 y ponemos el porcentaje. Y ahí tenemos el valor de fondo, seguro y comisión. Y aquí calculamos el total AFP, ¿no? Colocamos igual y sumamos fondo más seguro más la comisión. Y ahí tenemos el total AFP. Entonces ya tenemos los descuentos de AFP y ONP. Ahora tenemos que ver qué más descuentos tiene el trabajador. ¿Por qué otros conceptos se puede dar? Se puede dar por retención judicial. Hay trabajadores que tienen el juicio de alimentos y por ese juicio a veces les descuentan de su total de ingresos el 10%, el 20%, eso ya es por la vía legal cuánto es lo que tienen de juicio de alimentos, ¿no? Entonces también se puede dar descuentos por retención judicial, que se lo hacen a través de planilla. Vamos a hacer a manera de ejemplo que, por ejemplo, el primer trabajador tenga una retención judicial del 20% de su total de ingresos. Entonces vamos a colocar igual y el total de ingresos que está en la columna J lo vamos a multiplicar por el 20%. Y esa va a ser la retención judicial que va a tener todos los meses. Y el último trabajador va a tener una retención judicial del 15% de su sueldo o de su total de ingresos. Entonces colocamos igual y multiplicamos el total de ingresos que está en la columna J por 15%. Entonces, estos dos trabajadores tienen el tema de juicio por alimentos. Ahora, a veces hay trabajadores que te pueden pedir adelanto, ¿no? Tienen problema familiar o algo, pueden pedir al área de recursos humanos adelanto. Por ejemplo, el segundo trabajador ha pedido un adelanto de 350 soles, ¿no? Aprobado por gerencia. El cuarto trabajador ha tenido un adelanto de 250 soles y el penúltimo trabajador ha tenido un adelanto de 400 soles, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a sumar en el total descuento? En el total descuentos, como su mismo nombre lo dice, va a estar la sumatoria de todos los descuentos que se le ha hecho al trabajador. Entonces, ¿qué es lo que vamos a sumar acá? Vamos a colocar igual y a los que tengan AFP, vamos a sumar el total de AFP más todos sus descuentos. Por ejemplo, el primer trabajador, ¿qué descuentos tiene? Total AFP más la retención judicial. Eso va a ser su descuento de todos los meses. El siguiente trabajador, ¿qué descuentos va a tener? Va a tener el total de AFP más el adelanto que pidió en el mes, que son los 350. El anterior trabajador solamente va a tener el descuento por ONP. Entonces repetimos el monto de la ONP.
El cuarto trabajador va a tener descuento por AFP más el adelanto de sueldo. El que sigue solamente tiene descuentos por ONP, entonces ponemos el mismo valor, la ONP. El que sigue también tiene solamente descuentos por ONP. El que continúa tiene descuentos por ONP y adelanto. Entonces acá sumamos la ONP más el adelanto de sueldo. Y el último trabajador tiene dos descuentos también, por AFP y retención judicial. Entonces sumamos la AFP, total AFP, más la retención judicial, ¿no? Entonces, una vez que hemos calculado el total descuento, recién vamos a poder saber cuánto es el saldo a pagar en soles, o sea, cuánto es lo que realmente a mí me van a abonar a mi cuenta bancaria. Para eso yo tengo que restar. ¿Qué es lo que resto? El total de ingreso en soles, que está en la columna J, menos el total de descuentos que está en la columna R. Vuelvo a repetir, resto el total de ingreso en soles menos el total de descuentos que está en la columna R. Entonces coloco igual y resto columna J menos la columna R, que es el total de descuentos. Y del primer valor, ahí sí puedo, en este caso, la fórmula arrastrar hacia abajo para que me salga todos los datos. Entonces, lo que está en la columna S es lo que realmente yo voy a recibir en el mes, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí ya se me hizo los descuentos de ley. Pero la planilla no termina ahí. Aquí falta ver lo que el empleador aporta a Exsalud, ¿no? Porque el empleador puede hacer dos tipos de aportes. Uno a Exsalud, que es el 9% del total de tus ingresos, o el 1.23% del seguro SCTR. ¿Qué significa SCTR? Es el seguro contra todo riesgo, ¿ya? ¿Cuándo se activa el seguro contra todo riesgo? Cuando trabajas en una empresa donde, como su mismo nombre lo indica, tienes un riesgo alto laboral. Hablamos de las empresas metalúrgicas, mineras, de los proyectos civiles. Esas empresas donde tienen a sus trabajadores expuestos a riesgo alto, el empleador tiene que aportar esos dos seguros, el seguro de Exsalud más el seguro contra todo riesgo. Para las empresas manufactureras, empresas bancarias o empresas de atención al cliente o de servicios en general, solamente el aporte es del 9% de Exsalud. Ese aporte lo realiza el empleador. Eso significa que a nosotros no nos van a descontar en planilla. No significa que el empleador nos va a decir, yo te lo voy a descontar en planilla. No, eso no se descuenta. Y ese monto sale del total de ingresos que tú tienes, o sea, de la columna J. Entonces, esta es una empresa que da créditos personales. Si es una empresa que da créditos personales, su riesgo es medio bajo. Entonces, lo único que debe aportar el empleador es el 9%. Entonces, aquí lo único que hacemos es multiplicar, ponemos igual y multiplicamos el total de ingresos que está en la columna J por 9 y le ponemos el porcentaje. Y ahí tenemos el valor de Exsalud. Damos doble clic a la celda en la parte final y nos sale todos los valores de Exsalud. Como no tenemos nada en el total de ingreso, lo dejamos con 0 porque no va a haber ningún aporte al seguro contra todo riesgo. Y en el total de aportes es la sumatoria de Exsalud más el seguro contra todo riesgo. Entonces ponemos igual y sumamos Exsalud más el seguro contra todo riesgo. Y en todos nos tiene que dar el mismo valor, ¿no? El mismo valor de Exsalud. ¿Por qué? Porque lo único aporte que va a hacer el empleador es lo de Exsalud. Y esto es lo que se declara en la planilla electrónica, en el PLAME, y luego te entregan en la boleta de pago. Entonces, este ejemplo, jóvenes, como les he mencionado anteriormente, se los voy a enviar al final de la clase a la señorita Saraí
para que se los pueda compartir en su chat grupal. Tienen también la clase grabada para que puedan repasar. Ahora vamos a ver los casos prácticos de CTS y de gratificación, ¿ya? Para eso hay un segundo Excel que se llama casos prácticos. En esos casos prácticos van a ver 3 hojas. Una que dice de CTS, otra que dice meses, que ya les voy a explicar para qué lo vamos a utilizar, y van a encontrar otra hoja que dice gratis, que son los casos de gratificación. Vamos a ir primero para la CTS. Como ya lo habíamos visto en la parte teórica, la CTS es un beneficio social que lo perciben ciertos trabajadores. Del sector privado todos y del sector público solamente lo reciben algunos regímenes. Ahora, la CTS se paga en el mes de mayo y en el mes de noviembre. Por eso es que hay 2 ejemplos, uno para el mes de mayo y para el mes de noviembre. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para saber calcular la CTS? La fecha de ingreso del trabajador. Tenemos que saber el tiempo computable, que ahorita les voy a explicar qué es, si ha tenido faltas injustificadas o no durante el periodo que transcurrió en el tiempo computable. Tenemos que ver si tiene licencia sin goces de haber. Tenemos que conocer su remuneración básica, si tiene o no asignación familiar y cuál ha sido su última gratificación. Entonces, si vamos a calcular la CTS de mayo, el tiempo computable va a contar desde la última gratificación hasta un mes antes de la nueva gratificación. Vuelvo a repetir, el tiempo computable es el periodo o los días que han transcurrido desde la última CTS, del último pago de la CTS, hasta un mes antes de la nueva CTS. Ya, entonces les explico. Yo, por ejemplo, ¿no? Estoy en el mes de mayo esperando mi CTS. ¿Desde dónde me van a calcular el periodo computable o el tiempo computable? Van a calcularme desde noviembre del año pasado. ¿Y por qué de noviembre del año pasado? Porque ahí fue mi última CTS. Desde ahí me van a calcular hasta el mes de abril de este año. ¿Por qué en abril de este año? Porque es un mes antes del depósito de la CTS. Entonces, desde ahí, el área de recursos humanos tiene que ver cuánto tiempo ha pasado. Ahora, por ejemplo, si yo soy una persona que recién he empezado a laborar en este año, o sea, yo entré en marzo, ¿ya? Imagínense que yo entré en marzo a laborar a la empresa. En el mes de mayo me tienen que pagar mi CTS. Entonces, no van a calcular desde noviembre porque yo no estuve en noviembre. Ahí tendrían que calcularme desde el mes que yo entré, que fue en marzo. Entonces, ahí el tiempo computable sería desde la fecha en que yo entré, que fue en marzo, hasta el mes de abril, que es un mes antes de la nueva CTS. ¿Ya? Eso lo tienen que tener claro para poder saber calcular la CTS. Por eso les decía que la fecha de ingreso es importante. Ahora, ¿qué significan las faltas injustificadas? Las faltas injustificadas es aquellas faltas que solamente tú has tenido dentro del tiempo computable. O sea, las faltas que hayas tenido de noviembre hasta abril de este año. ¿Cuántas faltas has tenido y tú no las has justificado? O sea, no presentaste los sustentos de esas faltas. Las licencias sin goces de haber, ¿no? Que por ejemplo te extendiste más de tu licencia, pero que no te correspondía. Entonces son licencias sin goces de haber. Hay que ver si has tenido o no, cuántas has tenido. ¿Por qué tenemos que saber las faltas y las licencias? ¿Por qué? Porque eso se va a descontar de la CTS. Esas faltas injustificadas, esas licencias sin goces de haber, no cuentan para el cálculo de la CTS. Se descuenta, ¿no? Tenemos que ver tu remuneración básica, cuánto es lo que tú percibes. Ahora, cuando hablo de remuneración básica, al menos acá en la CTS, es lo que te han indicado como sueldo básico, si tienes otros ingresos antes de descuentos de ley, y si tienes el tema
más que todo de tus otros ingresos, ¿no? Tu saldo básico más otros ingresos se consideran aquí para la CTS de mayo. Ahora aquí no van a ser en base a tu sueldo neto o a tu sueldo después de los descuentos. No, este es en base a tu sueldo indicado por contrato. Si a ti te dijeron que ibas a ganar 2.000 y que aparte te iban a dar bono de 300 soles mensual, entonces en base a ese dinero es que se calcula la CTS. Tenemos que saber si tiene asignación familiar, porque también la asignación familiar ingresa para calcular la CTS. Entonces, si tú tienes asignación familiar, se te considera el monto de la última asignación familiar que hayas tenido. Y también tenemos que tener en cuenta el tema de la gratificación, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso, también una parte de lo que tú percibes de gratificación va para calcular la CTS. Entonces, vamos a leer el caso para poder entenderlo mejor. Este trabajador ingresó el 27 de enero de este año, ¿ya? Entonces, su tiempo computable no va a correr desde noviembre. ¿Por qué? Porque en noviembre no estaba. No voy a contarle noviembre. Diciembre tampoco estaba. Tampoco voy a contarle diciembre. Recién le voy a contar desde el 27 de enero hasta abril. ¿Cuánto tiempo pasó en ese tiempo, en ese periodo? ¿Cuántos días transcurrió? Para eso ustedes tienen al costado una hoja que dice el tema de meses, ¿ya? Dependiendo en este caso, Alex, si en qué régimen estén los trabajadores, cosas que tienen ustedes que repasar su teoría. Aquí en la teoría dice que la CTS le corresponde a los trabajadores del decreto ley 276, 728 y 357. Si un alcalde está bajo esos decretos ley, sí le corresponde. Claro, si tienes una licencia sin goces de haber, Lilia, no cuenta esos días para la CTS, ¿ya? Entonces, este trabajador entró el 27 de enero. Desde el 27 de enero hasta abril vamos a ver cuántos días transcurrieron. Para eso ustedes tienen una hoja que dice meses. Entonces, en esta hoja de meses nosotros nos vamos a ubicar en el mes de enero. Ya, en el mes de enero solamente trabajó 27, 28, 29, 30 y 31. Trabajó 5 días. Entonces, en el mes de enero, que lo voy a marcar de amarillo, trabajó 5 días. En el mes de febrero, vamos a considerarle todo el mes completo, 29. En el mes de marzo, que estuvo completamente ahí trabajando, le calculamos los 31 días. Y en el mes de abril, le vamos a considerar 30 días. Si nosotros sumamos los 5 días de enero más los 29 días de febrero, más los 31 días de marzo, más los 30 días de abril, salen en total 95 días. Estos 95 días, regresamos a la hoja de CTS y lo vamos a considerar como el tiempo computable. 95 vamos a poner ahí, que son 95 días. ¿Ya? Ahora, ese trabajador no va a tener gratificación, por eso que la gratificación de diciembre está en cero. ¿Por qué? Porque él ha entrado recién en enero. Significa que en diciembre del año pasado no recibió gratificación. Ahora, cuando ya tenemos el tiempo computable, en la clase pasada nosotros vimos las remuneraciones y les indiqué que la remuneración computable nos permite calcular la CTS, pero la remuneración computable está formada por conceptos remunerativos. ¿Qué conforman la remuneración computable? Conforman la remuneración básica, que en este caso del ejemplo son 1.900, conforma la asignación familiar, que en este caso es cero, y conforma la sexta parte de la gratificación,
que en este caso es 0. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto suma el total de la remuneración computable? Y sumamos la remuneración básica más la asignación familiar más la sexta parte de la gratificación, suma un total de 1.900 soles. Sí, sí, Edwin, los quinquenios se les paga a los del decreto ley 276, que es el 25% de tu sueldo básico cada quinquenio de servicio. Ya, ahora para el cálculo de la CTS hay una fórmula, que es esta fórmula de color anaranjado. Aquí en la parte amarilla voy a calcular la fórmula, que dice lo siguiente. Colocamos igual, abro paréntesis, y el total de la remuneración computable es este que dice acá, total 1.900 soles sobre 360, ya que es la fórmula, por los 95 días, ya que es el tiempo computable. Ya, ahora, ¿por qué me sale valor? Porque le he puesto días acá. Le voy a dejar solamente con números. ¿Ya? Y aquí me está saliendo con varios decimales, lo voy a dejar solo con 2 decimales. ¿Ya? Entonces, la fórmula dice así. Total remuneración computable sobre 360, todo eso multiplicado por el tiempo computable. Te da el cálculo de la CTS. Para este primer caso, el tiempo de la CTS es 501,39. En el siguiente caso, vamos a calcular cuánto tiempo ha pasado de mayo a octubre de este año. Ahora, este trabajador empezó a laborar en junio, ¿ya? Entonces voy a borrar esto de los meses, ¿ya? Voy a borrar esto de acá también para poderlo explicar de forma práctica. Este trabajador empezó en el 15 de mayo. Esto significa que en el mes de mayo no estaba, no considero mayo. No considero mayo. En junio sí, pero no le voy a considerar completo el mes, sino le voy a considerar solo 15 días, porque él empezó a trabajar en la quincena. En julio le voy a considerar completo los 31. En agosto también le voy a calcular los 31. En septiembre también le voy a calcular los 30 días. Y en octubre le voy a calcular 31. Solo le calculo hasta octubre porque en noviembre ya viene el pago de la CTS, entonces no puedo calcular, no puedo considerar noviembre. Siempre es un mes antes del pago de la CTS. Entonces acá yo sumo 15 más 31 de julio, más 31 de agosto, más 30 de septiembre y 31 días de octubre. Y me sale que el tiempo computable para el segundo caso son 138 días. Ah, ¿verdad? Me faltaba en el primer caso decirles algo. Este trabajador tuvo 2 días de faltas injustificadas. Entonces aquí hay que descontarle esos 2 días. Significa que ya no serían 95 días para el tiempo computable, sino serían 93 días. Entonces aquí en la fórmula van a hacer una modificación. Ya van a colocarle al final, en los días, le van a colocar 93 días. ¿Por qué? Porque la realidad es que hay que descontarle 2 días. Ajá, muy bien, Lilia. Serían 2 días de faltas. Entonces, ya calculamos en el segundo caso el tiempo computable. Este trabajador tiene un día de falta injustificada y un día de licencia sin goce de haber. Para este caso tampoco van a ser 138 días, sino van a ser 136 días, porque tenemos que descontarle las faltas y la licencia. Tiene una remuneración básica de 1.500, una asignación familiar de 102,50. Ha recibido en la gratificación de julio 300 soles. ¿Por qué recibió poco? Porque entró en junio. Entonces, por eso su gratificación fue pequeña, de 300 soles.
¿ya? Ahora, este trabajador tiene comisiones, ¿ya? Tiene comisiones. La CTS para calcular en el sector privado y el público, el cálculo es el mismo, jóvenes. Pero para saber quién le corresponde o no, tienen que ir a la teoría, repasen la teoría, vean qué regímenes les corresponde en el sector público la CTS. ¿Ya? En el tema de las comisiones, quienes les pagan comisiones, tenemos que ver el promedio de comisiones que haya tenido de mayo a octubre, que es el periodo computable. ¿Ya? Entonces, en mayo no estaba, no tenía comisiones. En el mes de junio sí tuvo una comisión de 250 soles por sus ventas. En julio tuvo 300 soles, en agosto 400, en septiembre 500 y en octubre 200. Tuvo al final, sacamos con la fórmula del promedio, sacamos un promedio y sale 275. Vamos a llenar el cuadro de la remuneración computable. ¿Cuánto es su remuneración básica? 1.500. ¿Cuánto es su asignación familiar? 102.5. Y aquí en la remuneración computable nos dice la sexta parte de la gratificación. Él recibió 300. La sexta parte sabemos que va a ser 50 soles. Y el promedio de gratificación que fue 275. Sumamos todos los conceptos que son 1.500 más asignación familiar, más la sexta parte de la gratificación, más el promedio de comisiones. ¿Cuánto es el total de la remuneración computable? 1927.50. Y volvemos a aplicar la fórmula, ¿ya? Que es esta de aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué colocamos aquí en el cuadro amarillo? Ponemos igual, abrimos paréntesis, dividimos el total de la remuneración computable sobre 360, cerramos paréntesis y multiplicamos por el periodo computable, que ya sabemos que son 136 días. ¿Por qué 136? Porque le tenemos a los 138 días, hay que descontarle una falta injustificada y una licencia sin goce de haber. Entonces, ¿cuánto es lo que se tiene que pagar en el mes de noviembre? 728,17 céntimos. Entonces, ahí están los dos ejemplos de mayo y de noviembre. Ahora vamos con la gratificación. Para la gratificación también ahí ya sabemos que solo lo perciben los del sector público, los del sector privado que diga, y es en el mes de julio y en el mes de diciembre. Te corresponde un sueldo completo si tú has estado laborando un semestre completo, o sea, has estado laborando enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. En julio se te corresponde un sueldo completo, más una bonificación extraordinaria que ya lo vamos a conocer. Y, y si no, tiene que ser proporcional al tiempo que tú has estado laborando. Entonces, por ejemplo, este primer caso, esta trabajadora tiene un sueldo de 1.750 soles y ella ingresó a laborar el 2 de mayo. Significa que en el mes de enero no estuvo, no le consideramos enero. Tampoco estuvo febrero, tampoco le consideramos febrero. No estuvo en marzo, tampoco consideramos marzo. No estuvo en abril, tampoco consideramos abril. Mayo empezó el 2 de mayo a trabajar. Para el caso de la gratificación hay una condición, que tiene que haber estado trabajando todo el mes completo para considerarle ese mes. Basta con que un día haya entrado un día o 5 días después para no considerarle ese mes. Entonces, este trabajador entró el 2 de mayo. Significa que yo no le puedo considerar mayo para calcular la gratificación porque tendría que haber entrado el 1 de mayo. Ahora ustedes me dicen, sí, pero el 1 de mayo, digamos, es feriado, ¿no? O el 2 de mayo es feriado, ¿no? Entonces, ¿por qué no se le considera? ¿Por qué? Porque en su contrato, así sea feriado,
debía haber dicho 1 de mayo. Pero como no decía así, sino decía 2, entonces en mayo no se le considera la gratificación. Solamente le vamos a considerar el mes de junio para el cálculo de la gratificación. Entonces en el mes de junio le colocamos lo que percibe, que son 1.750 soles. No solo en el mes de junio porque solo es un mes. Aquí arriba donde dice meses para el cálculo le colocamos la cantidad de meses que vamos a considerar, que es 1, es un solo mes. Y aquí donde dice el cálculo de la gratificación, ahí vamos a utilizar la fórmula, ¿no? ¿Qué es lo que dice en el cálculo de la gratificación? La fórmula dice total de ingreso, que es el sueldo, sobre 6, todo esto por los meses para el cálculo, que es 1. Entonces, aquí donde dice cálculo de la gratificación colocamos igual, abrimos paréntesis. Nosotros sabemos que él recibe 1.750, esta señorita recibe esa cantidad. Lo dividimos entre 6, cerramos paréntesis y lo multiplicamos por los meses para el cálculo, que es 1 nada más. Y ahí nos sale que el cálculo de la gratificación es 291.67. Pero adicional a eso, los trabajadores del sector privado, aparte de la gratificación, reciben una bonificación extraordinaria, ¿no? Que como su mismo nombre lo dice, es extraordinaria porque solo se recibe en julio y en diciembre. Por eso se le llama así. Ya después en los otros meses no. Entonces, ese es del 9% de lo que tú calculas de la gratificación. Entonces, aquí colocamos igual y multiplicamos el cálculo de la gratificación ¿no? Consideramos el cálculo de la gratificación por el 9 y ponemos el porcentaje. Por eso les decía, Ronald, si en tu contrato, es que lo que pasa es que así sea feriado en tu contrato, tiene que aparecer desde el primer mes, ¿no? O sea, desde el 1, así sea feriado. Si dice 2, 3, que empieza tu contrato, entonces ese mes no se va a considerar para el cálculo de la gratificación. Entonces, regresando al ejemplo, en la bonificación extraordinaria, el 9% sale no de tu sueldo, sale de lo que has calculado de la gratificación, que en este caso son 291.67. ¿Cuánto se tendría que pagar en total? Sumamos, colocamos igual y sumamos el cálculo de la gratificación más la bonificación extraordinaria. Y ahí nos sale cuánto es lo que percibe en el mes de julio. Para el mes de diciembre es lo mismo, ¿ya? Porque tenemos que tener en cuenta cuáles son las fechas de ingreso. Por ejemplo, para el mes de julio, nosotros consideramos enero, febrero, marzo, abril, mayo hasta junio. Para el mes, para el mes de diciembre, para la gratificación de diciembre, consideramos julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces, leemos, este trabajador ingresó en junio. No hay problema porque julio sí le vamos a considerar, ¿no? Porque sí estaba en julio. Entonces, como ese trabajador gana asignación familiar, consideramos el sueldo, que es 1.400, y consideramos la asignación familiar, que es 102.5. Para el mes de agosto, consideramos lo mismo, para septiembre también, para octubre también, para noviembre también y para diciembre también. ¿Por qué? Porque él ha estado laborando julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y como en diciembre sigue laborando, entonces tenemos que considerarle diciembre. ¿Ya? Ahora, ¿cuántos meses vamos a considerar para el cálculo? Vamos a considerar 6. Entonces aquí le ponemos 6. Y esta fórmula que está acá arriba, la vamos a considerar, es la misma, ¿no? Entonces esta misma nos guiamos de esta fórmula para hacer el segundo ejercicio.
Entonces aquí donde dice cálculo de la gratificación, colocamos igual, abrimos paréntesis y colocamos el total de ingresos. Total de ingresos va a ser la sumatoria de, vamos a poner acá, ¿ya? Vamos a sumar los 1.400 más los 102.5 de la asignación, porque ese va a ser su total de ingreso en el mes. Todo eso lo dividimos entre 6 y lo multiplicamos por los meses para el cálculo, que son 6, ¿no? Y ahí nos sale, ahí por ejemplo se cumple la teoría que decía que cuando tú trabajas un semestre completo recibes un sueldo completo. Pues que acá sale 1.400 más 102 de la asignación, ¿no? Porque estás recibiendo, estás trabajando el semestre completo. Ahora, adicional a eso, tenemos que añadirle la bonificación extraordinaria que es el 9%. Entonces colocamos igual y multiplicamos este cálculo de la gratificación por 9 y ponemos el porcentaje. Y nos sale que la bonificación extraordinaria es 135. Y para saber cuánto se va a pagar, sumamos el, la gratificación más la bonificación. ¿No marca? Sumamos la gratificación, se colgó creo, más la bonificación. Y nos sale que el total a pagar de este trabajador es 1.637.73. Entonces, ahí jóvenes, ustedes tienen ya dos casos de CTS, dos casos de gratificación. Hemos repasado también el tema de las planillas. Lo voy a compartir a su asistente académica, la señorita Saraí, para que ustedes puedan repasar, ¿no? Espero que les vaya bien en su examen final, todos puedan aprobar, puedan sacar su certificado, como indicó la señorita, sirve para su CV, ¿no? Su currículum. Espero volverlos a encontrar en un siguiente curso. Que tengas todos ustedes muy buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias, estimada docente. A ver, estimados participantes, por favor, no se vayan. Les voy a dar algunas indicaciones, ¿sí? El examen final ya se encuentra en vuestra comunidad de WhatsApp, como pueden observar acá. Va a estar habilitado hasta este 30 de agosto, hasta exactamente las 11:59 de la noche. ¿Listo? Acá está el examen. Simplemente van a dar clic y les va a llevar directamente a su examen final. Consta de 10 preguntitas, que está súper fácil. Son temas que se abordaron en estas 4 sesiones académicas, ¿sí? Muy bien, para el trámite del certificado, pues pueden comunicarse con el número 946-22-2355 o también darle clic al bolín que está debajo del número. Asimismo, si desean realizar alguna contribución con el tecnológico por lo aprendido, pueden comunicarse con el número 979-48-37-28. Contamos con todas las cuentas bancarias. Tenemos YAPE, BCP, BBVA, Banco de la Nación, Interbank, Jacusco, Los Andes y para el extranjero tenemos PayPal y Western Union. Todo esto sale a nombre de nuestra directora académica, Raquel Maijo Huaraca, ¿sí? En cuanto al certificado, pues este va a salir con mención asistente de recursos humanos, a nombre de la institución El Tecnológico. La certificación sale con 90 horas académicas y para que puedan tramitar su certificado, pues tienen que obtener una calificación final mayor o igual a 14. El costo del certificado a nivel nacional es de 40 soles y a nivel internacional es de $13. El trámite es opcional, no es obligatorio, pero sí es recomendado, ya que este certificado usted lo puede adjuntar en su CV y así poder obtener un puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque el certificado avala sus conocimientos sobre el curso. Asimismo, cuenta con un código único de registro y con un código QR. Este es el certificado, es el modelo, va con su nombre, con el nombre del curso
con las 90 horas académicas, asimismo con el temario correspondiente al curso, con la firma de nuestro gerente general, con la firma de nuestra directora académica, con el QR correspondiente y con el respaldo de la Cámara Nacional de Comercio del Perú. Muy bien, invitarles también a que se unan a nuestros cursos gratuitos que da inicio este mes de septiembre. Tenemos cursos en idiomas, en ofimática, en gestión administrativa, en educación y en salud. Para más información pueden comunicarse con el número 97940. Asimismo, invitarles a los cursos gratuitos en convenio con la Municipalidad Provincial de Andahuaylas. Tenemos los cursos de ofimática profesional, tanto en el nivel básico, intermedio y avanzado, inglés básico A1 y A2, y quechua chanca básico A1 y A2. Para más información, pueden comunicarse con el número 991 37 32 27. Invitarles también a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube, en TikTok e Instagram como el Tecnológico. Como les mencionaba, nuestra meta es llegar al 1.000.000 de seguidores y estoy muy segura que con su ayuda lo vamos a lograr. Muy bien, estimados participantes. Ahora sí, nos despedimos. Cuídense mucho. Si tienen cualquier duda o consulta, por favor, comuníquense conmigo, ¿sí? Les deseo muchos éxitos en su vida profesional y personal y una vez más agradecerle a usted, estimada docente, por impartirnos sus conocimientos estas 2 semanitas de clases. Cuídense mucho, estimados participantes, y ya nos vemos en una próxima oportunidad.